Iglesia, en el recorrido que hemos hecho del Evangelio de Marcos, hoy llegamos al momento en el que Jesús es crucificado. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuánto conocemos acerca de la crucifixión? A la verdad, no conocemos más que lo que nos muestran de pronto los cuadros, las imágenes, incluso algunas películas han tratado de retratar lo que la crucifixión significa y realmente no alcanzamos a entender mucho. Para poder dimensionar lo que ocurrió en el Calvario ese día, debemos entender la crucifixión como tal, la herramienta de la crucifixión. La herramienta de la crucifixión como método de ejecución era el más temido de la antigüedad. Y no fue inventado por los romanos, contrario a lo que muchos creen. Sus raíces se remontan siglos antes, más o menos hacia el 500 antes de Cristo, cuando los asirios y los persas lo usaron para ejecutar a sus criminales. Y fueron los romanos los que finalmente tomaron este método de tortura y lo llevaron a la perfección. Y este método de muerte, este método de pena capital, era reservado para los peores enemigos del emperador y para los peores criminales. La cruz era algo terrible, mis amados hermanos, porque en ella no se buscaba una muerte rápida de la persona que estaba siendo crucificada, sino alargar la tortura lo más posible. Esta tortura podía durar entre 3 y 4 días de sufrimiento incesante para la persona que estaba en la cruz. El castigo convertía el solo hecho de respirar en una lucha tortuosa, porque la persona que era crucificada, para no asfixiarse, debía empujar su cuerpo hacia arriba apoyándose en los clavos que tenía sobre los pies para desplomarse nuevamente cuando el dolor de sus muñecas clavadas en el travesaño se volvía insoportable. Este ciclo consumía las fuerzas de la víctima, quien finalmente moría por la asfixia o por alguna falla del sistema orgánico de la persona, y al no poderse levantar para poder inhalar el oxígeno. Para acelerar el proceso, en muchas ocasiones, los verdugos recurrían a un método cruel que era romper las piernas de la víctima con un mazo de hierro, de tal manera que la persona entonces no podría apoyarse para impulsarse y respirar, así que la asfixia ocurría en pocos minutos. Y tras la muerte, el horror no terminaba. El cuerpo de la persona debía quedar expuesto al clima, al ataque de las aves y a la rapiña de los carroñeros, quienes en muchas ocasiones desaparecían los restos de aquellos que habían sido expuestos en la cruz, de tal manera que era imposible encontrar un cuerpo que enterrar para los familiares. En otras ocasiones y en muchos lugares lo que hacían los romanos era colocar esos cuerpos en fosas comunes, de tal manera que se daba un claro mensaje a las personas del pueblo. Y la poderosa fuerza romana haciendo presencia. Era un castigo tan terrible que Cicerón, el político y filósofo romano, la consideraba el castigo más cruel y aterrador que podía existir. La sola palabra cruz debía estar alejada no solo del cuerpo de un ciudadano romano, decía él, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Decía él, atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo casi es un acto de asesinato, crucificarlo, decía él, ¿qué diré? No hay palabra adecuada para describir una acción tan horrible. La crucifixión finalmente fue prohibida cuando el emperador romano Constantino en el año 4 hizo el cristianismo como una religión oficial, y el símbolo entonces cambiaría para dejar de ser un símbolo de muerte a ser la victoria para los cristianos. Pero mis amados hermanos, en la época de Jesús, la cruz, que era un triste recordatorio de la sentencia de muerte más dolorosa que podía sufrir una persona. Y Jesús, mis amados hermanos, Jesús enfrenta la cruz con una valentía sin igual, y durante el proceso no solamente tiene que sufrir la cruz, sino las burlas y el escarnio de sus enemigos.
Pero sobre todo, mis amados hermanos, la cruz pone en evidencia la humillación externa a la que fue expuesto nuestro Señor, que es Rey sobre toda la creación, y que irónicamente confirma la verdadera identidad del Salvador, no solo como Rey, sino como Salvador de los perdidos. Es por eso, mis amados hermanos, que yo quiero que en esta mañana podamos ver a Jesús crucificando, llevando el peso de la maldad y soportando toda la burla, el menosprecio, el oprobio y el sufrimiento que el pecado puede causar. Pero que cada una de esas burlas y cada una de esas blasfemias que fueron proferidas contra Jesús no son más que la confirmación de la identidad, la verdadera identidad de nuestro Salvador, quien es Dios y quien es Rey sobre toda la creación. Y que de esa manera Él cumplía su misión para la cual fue enviado. Así que mi intención, mis amados hermanos, en esta mañana es que podamos comprender el verdadero significado de la cruz. El verdadero significado de la cruz del Rey para poderla valorar como lo que en realidad es, no como un símbolo de victoria, como un símbolo de victoria del Señor y un recordatorio de la salvación que tenemos, mis amados hermanos. Hoy en día la cruz se ha vuelto un adorno. Y creo que en ese sentido la cruz ha perdido el verdadero sentido de lo que debe ser. Y eso es lo que nosotros debemos entender en esta mañana. ¿Cuál es el verdadero significado de la cruz del Rey? ¿Cuál es el verdadero significado de la cruz del Rey? Y es lo que vamos a ver precisamente en este sermón que yo he titulado El verdadero significado de la cruz del Rey. El verdadero significado de la cruz del Rey. Y lo primero que nosotros vemos es que la cruz significó para nuestro Rey la mayor humillación y el menosprecio para Él como Rey. La mayor humillación y el menosprecio para el Rey. Versículo 22 al versículo 28 dice la palabra del Señor: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. A la hora tercera, cuando le crucificaron, era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Mis amados hermanos, Marcos nos dice que Jesús fue llevado a un lugar, al Gólgota. Marcos de hecho traduce el significado de la palabra para sus lectores romanos y nos dice claramente que este lugar se llamaba el lugar de la calavera. Algunos dicen que había recibido este nombre porque su forma era como la forma parecida de una calavera. Otros creen que se llamaba de esta manera por la gran cantidad de cráneos y de huesos que podrían haber en ese lugar, debido a que era el lugar de las ejecuciones públicas del Imperio Romano. La razón del nombre no la conocemos nosotros, no sabemos a ciencia cierta por qué se llama así. Lo cierto es, mis amados hermanos, que este era el lugar público que los romanos usaban como medio de infundir terror sobre aquellos que se opusieran al imperio en la tierra de Israel. Era para infundir miedo, literalmente. Porque sabía las personas que pasaran por allí que los que estaban allí estaban siendo juzgados por oponerse al imperio. Así que no había que tomarlo a la ligera. Marcos señala que por causa de la debilidad y el intenso dolor que estaría sintiendo Jesús, le ofrecieron vino mezclado con mirra. Las mujeres piadosas en Jerusalén al parecer preparaban esta bebida como un tipo de alivio del dolor para las personas que estaban siendo crucificadas. Funcionaba como una especie de analgésico por medio del cual trataban de calmar el sufrimiento de aquellos que estaban pasando por esta difícil situación. Otros piensan que la función de esto era como una especie de narcótico que adormecía los sentidos de la persona para así hacer posible que pudiera soportar un poco más el sufrimiento. Pero Jesús no lo toma, porque Él quiere estar consciente durante todo el proceso. Marcos no profundiza en los detalles, solo nos dice cuando lo hubieron crucificado. Mire lo que dicen. Versículo 24, cuando lo hubieron crucificado. No hay más detalles, lo dice de manera sencilla. Y los lectores romanos no necesitaban entender más, porque ellos sabían a qué estaba haciendo referencia. Pero mis amados hermanos, aparte de lo que acabo de señalar en la introducción, nosotros debemos ver la condición en la que Jesús estuvo expuesto en la cruz.
para que podamos entender el verdadero significado de la humillación a la que fue expuesto. Cuando una persona era condenada a la cruz, normalmente era desnudado, a excepción de una especie de taparrabo que cubría sus partes íntimas. Luego era puesto sobre el suelo y sus brazos eran extendidos y clavados en una viga transversal, en el patíbulum, ¿recuerdan? Que había sido cargado además por él durante todas las calles, y luego era clavado con unos clavos que podían llegar a medir entre 18 centímetros de largo y 1 centímetro de grosor. Luego esa viga era levantada y fijada en un poste vertical ya clavado en el suelo, al cual eran clavados luego los pies del sentenciado. Y todo esto, mis amados hermanos, para entender lo que significó la cruz para nuestro Señor, el sufrimiento y el dolor. Y Marcos nos dice que después de que todo esto aconteció, los soldados hicieron como era su costumbre. Las pertenencias de la víctima eran repartidas entre los verdugos. Era como una especie de botín de guerra. Repartieron la túnica interior, la exterior, el turbante, la correa, el calzado, y echaron suertes para ver qué le iba a corresponder a cada uno. Y yo creo que la intención era precisamente generar la máxima humillación posible para la persona. Dice la palabra del Señor inclusive que la túnica interior no quisieron romperla porque era de una sola costura, y no era por el valor que tenía esta, como piensan algunos, sino para dejarla entera para la persona. Tal vez era lo más valioso que tendría la persona en ese momento. Pero esto, mis amados hermanos, no es más que el cumplimiento de las escrituras que ya habían señalado esto. Acompáñeme por favor al Salmo capítulo 22, un salmo que leyó también Juan David en su dirección y que nos recuerda, mis amados hermanos, lo que esto significa. Salmo 22, versículo 14 al versículo 18. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. David está experimentando en este salmo, y lo que presenta la angustia por distintas dolencias físicas, emocionales y espirituales, por el escarnio y la burla de sus enemigos. Y para poderlo expresar, él lo presenta con una serie de imágenes que representan una ejecución, en donde el verdugo se queda con todas las pertenencias finalmente de aquel que está siendo ejecutado. Y así está demostrando entonces lo profundo de su situación. Pero mis amados hermanos, si miramos la historia de David, David nunca experimentó esto. Nunca vivió lo que significa que horadaran sus manos, que las perforaran con un clavo. No, mis amados hermanos, David nunca experimentó eso, nunca lo vio. Así que lo que está viendo David tiene que ver con alguien más. Y cuando leemos la palabra de Dios, lo que David está mostrando es una profecía que se cumple perfectamente en Jesús, el heredero del trono de David. Jesús cumple perfectamente estas palabras. Es sobre quien se cumplen estas escrituras. Lo triste, mis amados hermanos, es que estos soldados, en vez de salir enriquecidos con las pocas pertenencias de Jesús, salieron empobrecidos. Lo que debía ser un botín de guerra para ellos y debía enriquecerlos, al final los dejó empobrecidos. Estos pobres se llevaron algo muy limitado del Calvario. Y mis amados hermanos, creo que así nos pasa en muchas ocasiones. Porque podemos venir a la iglesia, podemos venir al servicio y salimos con casi nada. Porque a veces no hay reflexión, no hay arrepentimiento y no hay un acercarnos a Jesús. Hay muchos soldados en las iglesias del Señor que quieren sacar el máximo provecho de Jesús, quieren obtener algo de Él, pero Él no les importa. Son tan egoístas y están tan concentrados en sacar provecho de Jesús que ignoran todo el drama de la cruz. Y cuando obtienen lo que quieren, se alejan sin el más mínimo remordimiento.
Y yo creo, mis amados hermanos, que la pregunta que debemos hacernos a la luz de esto es considerar qué estoy buscando yo de Jesús. Porque tal vez me pueda estar pasando lo que le pasó a los soldados en esa mañana. Quiero algo de Jesús, pero no quiero a Jesús. Ignoro lo que Jesús hizo en la cruz. Y quiero solamente algo de Él, pero no lo quiero a Él. Iglesia, que no nos pase eso a nosotros. Que no nos pase eso a nosotros. Y Marcos continúa su relato y nos dice que era la hora tercera, más o menos las 9 de la mañana, y nos cuenta además qué decía la inscripción de la acusación que había sido llevado por los soldados mientras se dirigía por la calle de las calles de Jerusalén. ¿Recuerdan que había una inscripción que fue colocada? Generalmente esa inscripción es unas siglas, y tal vez usted la recuerda, INRI. Mis amados hermanos, allí está expresada la condena contra Jesús. En el caso de Jesús, la sentencia era una manera irónica en que los romanos estaban burlando de los judíos, en los que Poncio Pilato se estaría burlando de los sacerdotes. Es un sentimiento que tenían ellos contra los judíos. Les están diciendo, esta es la clase de rey que ustedes merecen. Él es el rey de los judíos. Y la inscripción además estaría en griego, en hebreo y en latín, para que todas las personas pudieran ver qué era lo que había pasado, pudieran entender. Por los 4 evangelios sabemos más o menos las palabras que esa expresión INRI significa. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y los sacerdotes de hecho se ofendieron cuando vieron esa inscripción. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, versículos 20 y 21, que ellos le pidieron a Poncio Pilato que cambiara esas palabras. Pero Poncio Pilato no quiso cambiarlas. Todo esto tiene un propósito. Mis amados hermanos, Poncio Pilato, siendo instrumento para la ejecución de Jesús, no hace más que cumplir la voluntad de Dios. Todo esto indicaba un propósito. Matthew Henry lo expresa muy bien cuando dice, Pilato no se dio cuenta del alcance de lo que había escrito. Como Caifás tampoco se había dado cuenta de una frase que él había dicho unos días antes: nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Pero la soberana providencia de Dios hizo así que se proclamase precisamente desde el patíbulo de la cruz que Jesús es el rey de Israel y su reino no tendrá fin. Eso es lo que significa esa expresión. Tal vez ellos simplemente hicieron como pensaron que era lo mejor, pero esa expresión significa mucho más allá, iglesia. Pero en ese lugar no estaba solamente Jesús. Dice la palabra del Señor que también crucificaron con él a 2 ladrones. Posiblemente aquellos que estaban del lado de Barrabás. Y son llamados ladrones, pero el término original era más bien revolucionarios. Así que ellos seguramente eran cómplices y compinches de Barrabás, quien sí debía estar en el lugar de Jesús, pero quienes no fueron salvados de la muerte. Y todo esto tiene una razón, mis amados hermanos. Todo esto ocurre para que se cumplan las escrituras. Iglesia, a veces no prestamos atención a esas palabras, pero la intención del autor es señalar precisamente que esto no ocurre por casualidad, que esto era el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, acompáñame por favor a Isaías capítulo 53. Esta porción es el cumplimiento de lo que ocurrió con Jesús. Isaías 53, 12, dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús es contado con los pecadores. En medio de ellos fue crucificado con un propósito. Isaías lo tiene muy claro. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él derramó su vida hasta la muerte para que esto ocurriera. Y mis amados hermanos, esta primera escena nos muestra a un Jesús siendo humillado y no pronunciando ninguna palabra. Marcos intencionalmente no nos dice las palabras que dice Jesús durante todo este proceso.
Porque dice la escritura que Él es como el cordero que enmudeció, que guardó silencio y que fue llevado al matadero, como dice Isaías 53, el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él permanece en silencio y es levantado y los soldados cumplen con su responsabilidad como tenían que hacerlo y luego sería el momento para que todo el público presente pudiera hacer burla y escarnio de Jesús, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, mis amados hermanos, sobre el cual nosotros debemos entender cuál es el verdadero significado de la cruz del Rey. Y mis amados hermanos, el significado de la cruz del Rey es que es el lugar en donde el Rey soporta las mayores burlas y el menosprecio. El lugar donde el Rey soporta las mayores burlas y menosprecio. Versículo 29 al versículo 32 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Marcos expone las burlas y el menosprecio de las personas que pasaban por allí, de los sacerdotes, y aún las burlas de las personas, de aquellos 2 hombres que estaban siendo juzgados con Jesús. Y esas burlas se dirigieron a 3 áreas en la vida de Jesús. 3 áreas de las que Jesús había hablado, de Él como Mesías y libertador del pueblo, de Él como profeta y de Él como rey. Esas palabras que son expresadas por parte de los que se burlan de Jesús, no resultan ser otra cosa que la verdad. Y mis amados hermanos, esta es la ironía de toda la situación. Jesús está siendo condenado de manera injusta, como lo hemos estado estudiando, cuando en realidad de lo que se acusa es lo que demuestra su inocencia. Y esto, mis amados hermanos, nuevamente es el cumplimiento de lo que nos dicen las Escrituras. Salmo 22, versículo 7 y versículo 8. Nuevamente, Salmo 22, versículo 27, versículo 7 y versículo 8, perdón. Dice, todos los que me ven, me escarnen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todos lo cuestionan en cuanto a su poder para hablar su propia liberación. Y esto, mis amados hermanos, para muchos era lo que hacía débil a Jesús. Marcos dice, por ejemplo, que los que pasaban camino a Jerusalén, como les digo, el Gólgota era un lugar público, era un lugar de camino hacia Jerusalén. Todos los que pasaban de camino a Jerusalén, de seguro para estar en la Pascua que se estaría celebrando esos días, participan en esa burla de Jesús. Y todos conocen las palabras de Jesús. Si Jesús dice ser tan poderoso que podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, debería tener el poder para bajarse de la cruz y salvarse a él mismo. Tú dices que tienes poder para destruir el templo, demuéstralo bajándote de la cruz. Así que los que pasan miran con desprecio a Jesús y repiten esa falsa acusación que los sacerdotes y que los principales escribas habían hecho. Y que nosotros hemos visto en Marcos capítulo 14, versículo 58, cuando está siendo acusado en la casa del sumo sacerdote. Ellos tomaron esas palabras de Jesús y las malinterpretaron. Porque Jesús no estaba haciendo referencia al templo de Jerusalén, sino al templo que era su propio cuerpo. Y eso lo sabemos porque más adelante el mismo evangelio nos va a decir esto. Pero no eran ellos solos, también los sacerdotes estaban hablando entre sí. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. El que decía que es el Mesías, que es el libertador del pueblo, que descienda para que creamos de él. Y aún los que estaban al lado se burlaban. O sea, aquellos que estaban en la misma situación hicieron lo mismo, se burlaron de él. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 23, el versículo 19. Lucas 23, 19. Y escuche cuáles eran las palabras que decían estos hombres. Lucas 23, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Dice,
y este había sido echado en la cárcel por sedición. Yo estoy leyendo bien. Perdón, 24. Estoy leyendo mal. Ya les digo cuál es el pasaje. Coloqué la cita. Ya verifico. No. No, ya les digo cuál es. Perdón, coloqué mal la cita. Pero son las palabras de los ladrones, de aquellos que habían sido crucificados con él en la cruz. 39. Sí, gracias, sí, tienen toda la razón. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Todos ellos reconocen que Jesús había sanado y salvado a otros. ¿Por qué entonces no se baja de la cruz? ¿Por qué soportar tanto dolor? ¿Por qué no darles la señal que ellos están esperando? Y mis amados hermanos, creo que la pregunta que ellos están haciendo tiene bastante lógica. Pensemos por un momento, si Jesús tiene el poder que dice tener, ¿por qué no se bajó de la cruz? Y es aquí, mis amados hermanos, donde yo espero, iglesia, es mi anhelo y es mi oración en esta mañana que podamos comprender el verdadero significado de la cruz del Rey para nosotros. El verdadero significado de la cruz para nosotros. Porque aunque Jesús tenía el poder para bajarse de la cruz, no lo hizo. Porque al hacerlo, no nos habría salvado a nosotros de nuestros pecados. Esa es la verdad. No nos habría salvado a nosotros de nuestro pecado. La única manera de salvarnos de la condenación y de la ira de Dios era esa muerte que Él sufrió, el glorioso intercambio del cual cantábamos hace un momento. Esa muerte sustitutoria en nuestro lugar por nosotros. No salvarse a sí mismo es en realidad una señal no de debilidad, sino de fuerza de parte de nuestro Señor y una demostración de su amor por aquellos que redimiría, demostrando que es más fuerte que el dolor que podía experimentar en la cruz. Iglesia, mire, Jesús no tomó del vino mezclado con esas hierbas que servían como narcótico por amor a nosotros. Esa humillación, las burlas y el menosprecio con el que lo trataron al verlo derrotado, mis amados hermanos, también es una señal, tiene un significado profundo para aquellas personas que le rechazaron. Ellos pensaron en ese momento que Jesús había sido derrotado, pero mis amados hermanos, esa fue su más grande victoria. Y aquellos que se burlaron de él y aquellos que se burlan de él, iglesia, tendrán que pararse delante del Señor y ver con horror lo que eso significa. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Escuche lo que dice el apóstol Juan, aquellos que se burlaron de Jesús. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquellos que se burlaron de Jesús tendrán que presentarse ante el Rey humillados. Todos consideraban que Jesús era débil al no bajarse de la cruz, cuando en realidad Jesús demostró la mayor fuerza. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz, mis amados hermanos, no fue otra cosa que el amor, porque si se hubiera bajado de la cruz, habría mostrado que su amor por los perdidos solamente era hasta allí. Pero Jesús debía morir. El amor de Dios no tiene límite, iglesia. El amor de Dios no tiene límite. No hay nada en todo el universo que ese amor no esté dispuesto a soportar por aquellos que redime. Si has tenido dudas del amor de Dios por ti, mira la cruz y recuerda que esa cruz Jesús la soportó por amor a ti.
Por eso el apóstol Pablo dice que si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Ese es el verdadero significado de la cruz. Eso es lo que la cruz significa. Él nos redime. Redimir tenía un significado muy grande. En la antigüedad se redimía a aquellos esclavos, alguien los compraba para darles libertad. La redención implica liberar a alguien de la esclavitud. Y eso es lo que hace el Señor, pero liberándonos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y no mediante el pago de un precio con dinero, sino con el mayor valor que podía dar, su vida misma, y recuperando algo que le pertenecía a Dios. Eso es lo que significa la cruz. Nosotros no podíamos decir que podíamos pagar por nuestra redención, pero el Señor lo hace. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:32 que Él lo entrega todo. Acompáñeme por favor a Romanos 8:32. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que la cruz comunica ese mensaje de amor de Dios. Eso es lo que significa para nosotros. Así ama a Dios con un amor sin límites que aceptó el sufrimiento. Así que si Jesús iba a salvar a otros, librándolos del poder del pecado, entonces Él no podía salvarse a sí mismo. No podía rescatarse, aunque tenía el poder para hacerlo. No podía liberarse de los sufrimientos y de la muerte que Dios había permitido que Él tuviera que pasar. Esa acusación que dieron contra Él de que si Él podía destruir el templo y levantarlo en 3 días, y que según ellos consideraban que debía poder demostrarlo bajándose de la cruz, Jesús no lo hizo para podernos salvar. Pero de nuevo ahí está la ironía, mis amados hermanos, porque Jesús en la cruz pone punto final al sistema de sacrificios del templo. El templo queda obsoleto porque Él es el Cordero de Dios inmolado perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era el propósito del templo? Era todo un sistema montado para que las personas pudieran expiar sus pecados a través de la muerte de corderos y de distintos sacrificios. Pero Jesús destruyó el templo en su muerte, con su sacrificio, para que ese sistema ya no fuera necesario. Porque allí nos dio perdón definitivo. Así que el templo ya era innecesario, era el lugar, ese lugar de ofrecer sacrificios ya habría pasado a otro lugar. De hecho, mis amados hermanos, lo maravilloso de esto es que ahora la iglesia es el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Dios habita dentro de nosotros. Eso es algo maravilloso y eso es lo que la cruz significa para nosotros. Ellos decían, cuando veían a Jesús, a otros salvó, pero no se puede salvar. Fue otra burla contra Jesús, pero lo cierto es que la salvación que Jesús está ofreciendo va mucho más allá de esa liberación del pueblo de los romanos. Ellos esperaban un Mesías militar, un poderoso general que viniera con un ejército y arrasara de una vez por todas a todos los romanos y destruyera el imperio. Pero Jesús no vino a hacer eso. Él vino a librar al hombre de sus pecados y a reconciliarlo con el Padre, cumpliendo perfectamente el papel de redentor y de libertador, a ser el Mesías, el verdadero Mesías que el pueblo necesitaba. Y yo creo que, mis amados hermanos, eso también tiene mucho que ver con nosotros. A veces nosotros queremos algo de Dios y Dios nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces Israel esperaba a ese Mesías precisamente para ser librados de sus enemigos? Pero Jesús no les da lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Eso es lo que la cruz significa para nosotros. Es por eso que al quedarse en la cruz puede salvar a los pecadores dando su vida, como dice Isaías, en rescate por muchos. Mis amados hermanos, la cruz tiene un significado. Ese es el lugar en donde la humanidad demuestra su ira y su rencor contra Dios.
La cruz revela nuestra terrible condición como seres humanos, pero también pone en evidencia el increíble poder de Dios para salvar. Eso salva a otros, pero no se salva a sí mismo, porque Él mismo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde, pierde su vida por causa del Evangelio, la salvará. Y esto lo aplicó a sí mismo. Dios usa las burlas de los que están allí como muestras de la salvación de todos aquellos que ponen su confianza en el Señor. Él soportó la burla y el menosprecio para demostrar su amor en forma de cruz. Esa imagen que seguramente tú has visto de un corazón igual a una cruz, en Dios se cumple. Y esta es la gran verdad, mis amados hermanos. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, se hubiera salvado a sí mismo, todos estaríamos aún en nuestros pecados, como lo dice 1 Corintios 15:17. Y no se habría hecho expiación por nosotros. Ellos esperaban ver para creer, pero tal vez si hubieran creído antes, como debían haber ido en arrepentimiento y fe al Señor en ese momento. Todo esto aconteció porque era necesario y porque Jesús soporta el sufrimiento haciéndose maldición por nosotros. La palabra de Dios dice claramente, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fueron palabras que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Y era la forma en cómo los judíos veían la cruz, como una señal de maldición. Pero Pablo muestra que es una señal de redención. Gálatas capítulo 3, el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Y primera de Pedro, el apóstol Pedro dice en 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cruz, en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Eso es lo que significa la cruz para nosotros. La cruz es un recordatorio de que nosotros hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para la justicia, porque por sus heridas nosotros hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? ¿Cuál es nuestra enfermedad? El pecado que nos separaba de Dios. Ese fue un instrumento de tortura, pero ahora, iglesia, se vuelve nuestra identidad. Por muchos años, los cristianos usaron distintos símbolos para identificarse como creyentes. Pero Pablo ya decía cuál era el verdadero signo que nosotros deberíamos tener. Gálatas capítulo 2, el versículo 20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es nuestro símbolo. La cruz es un recordatorio de que nuestra batalla contra el pecado ya ha sido ganada. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Iglesia, nuevamente, eso es lo que significa la cruz para nosotros. ¿Hay algún pecado contra el cual tú estás batallando? ¿Hay alguna lucha que tengas y que estés enfrentando día tras día y que sientas que te está ganando la batalla? Mírate en la cruz con Cristo. Ese es tu viejo hombre crucificado con Él, para que el pecado sea destruido, dice Pablo. Ya no eres esclavo del pecado. Mis amados hermanos, mientras Cristo se encontraba en la cruz, Él clamaba al Señor por sus enemigos. Jesús estaba pidiendo por ellos, por aquellos que le estaban atormentando en ese momento. Jesús sabe que ellos estaban obrando por ignorancia, que no son conscientes de su maldad. No lo reconocían como el verdadero Mesías, no lo conocían, no conocían esa verdad divina, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado a Jesús. Y esa oración muestra misericordia, gracia y compasión infinita por los pecadores. Mis amados hermanos, Jesús es la esperanza de salvación.
Eso es la esperanza de salvación. Y esto lo podemos ver, mis amados hermanos, en una escena maravillosa del Evangelio. Acompáñenme, por favor, nuevamente a Lucas 23. Esta vez sí, Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Y recuerdan que habían personas colgadas al lado de Jesús y que le estaban también injuriando y burlándose de él. Pero escuchen lo que pasó luego. Esas burlas para uno de ellos cambiaron. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero uno de ellos pudo vislumbrar a Jesús y ver la salvación. Escuchen lo que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, es indudable que la conciencia de este hombre fue afectada por lo que vio de Jesús. Porque vio lo que significó que Jesús no se bajara de la cruz. Porque vio lo que significó que Jesús soportara todas y cada una de las burlas y todo lo que estaba pasando allí en la cruz. Su conciencia fue afectada, se arrepintió, vio la inocencia de Cristo y clamó por rescate y por salvación. Eso es lo que significa la cruz. Así que, creyente que me escuchas en esta mañana, ¿qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa la cruz para ti? Yo quiero mostrártelo con unas palabras de Juan Carlos Ruay, y que cuando las leí calaron profundamente en mi corazón. Hablando acerca del nuevo nacimiento, y de hecho al final del culto yo quiero que se lleven ese folleto. Dice él: el hombre que es nacido de nuevo o es regenerado cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que es la persona divina designada por Dios el Padre justamente para este propósito, y que fuera de él no hay ningún Salvador, se considera indigno. Eso es lo que nosotros debemos ver. La cruz significa que somos indignos, porque lo que pasó allí era lo que nosotros deberíamos de recibir. Pero dice Juan Carlos Ray esto: pero aunque se considera indigno, tiene plena confianza en Cristo, y confiando en Él, cree que todos sus pecados han sido perdonados. Cree que porque ha aceptado la obra consumada de Cristo y la muerte en la cruz, es considerado justo a los ojos de Dios y puede encarar la muerte y el juicio sin temor. Puede tener temores y dudas. Iglesia, creyente que me escuchas en esta mañana, ¿tienes temores? ¿Tienes dudas? Si has nacido de nuevo, escucha esto: quizás a veces diga que se siente como que no tiene nada de fe, pero pregúntale si está dispuesto a confiar en otra cosa en lugar de Cristo y ve lo que dice. Pregúntale si está dispuesto a basar su esperanza de vida eterna en su propia bondad, en sus propias obras, en sus oraciones, en su pastor o en su iglesia, y nota su respuesta. Y la respuesta es no. Mi única confianza, mi única seguridad, mi única certeza es en Cristo, que fue crucificado por mí, por amor a mí, para darme salvación. Así que la pregunta es: ¿has nacido de nuevo?, dice Juan Carlos Ray. Y yo quiero llevar esto también un poco más allá, acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y me encantaba, hace unos días Mari me contó la siguiente historia de una de sus clases.
hablando acerca de la esperanza y de cómo enfrentas la tentación, cómo enfrentas las batallas de tu vida, del día a día. Yo no sé ustedes cuántos de ustedes conocen a Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada sufrió un accidente que la dejó cuadraplégica y un día, estando en una cama de Stryker, una cama hospitalaria especializada para inmovilizar a pacientes con graves lesiones en la columna y que les permite a los enfermeros y a los médicos voltear fácilmente a la persona sin moverla o sin mover su columna vertebral, porque ella está amarrada de tal manera que no se puede mover. Y estando en esa condición, había una mosca volando alrededor de su cara, se colocaba en sus labios y en su nariz y no podía quitársela, por obvias razones. Yo me la imagino soplando, tratando de espantar la mosca y la mosca nuevamente volando sobre ella y molestándola. Y ella en medio de todo este dolor y con la frustración clamó a Dios diciendo: Señor, no sabes lo que se siente. Y luego pensó: espera, Cristo estuvo en la cruz en Medio Oriente, lleno de sangre, y de seguro habrían moscas trepando por sus heridas y él no podía quitárselas de encima. Él sí sabe. Él sí sabe. Mis amados hermanos, no existe ninguna tentación, dice el apóstol Pablo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque Jesús no se bajó de la cruz antes del tiempo. No existe ninguna tentación que no podamos soportar. Dios es fiel. Nunca nos dará nada que nosotros no podamos soportar. Él es como un buen entrenador que te va a empujar mucho más allá de lo que tal vez tú puedes avanzar, pero nunca te dará algo que tú no puedas resistir. Sea lo que sea que estés afrontando en este momento, debes pensar, seguramente, o estás pensando: no lo puedo manejar, pero Dios sí cree que puedes manejarlo. Y todo porque Él permaneció en la cruz y no bajó para salvarse a sí mismo, sino para salvarme a mí y a mí mismo de mis pecados. Jesús sí cree que tú puedes. Por eso debes confiar en Él. Mis amados hermanos, la cruz de Cristo sigue siendo la solución para el problema del pecado. Él es el remedio de Dios para el pecado. Y eso se centra en la cruz en la cual murió Cristo. Sigue siendo el remedio efectivo de Dios por nosotros. Así que cuando recurrimos a las Escrituras, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que ese remedio divino sigue siendo la cruz, la obra de Cristo. Y es por eso que la predicación del Evangelio va a estar o debe estar centrada en la cruz. Tiene que estar centrada en la cruz. Nosotros necesitamos la cruz de Cristo, la obra. Y cuando me refiero a la cruz de Cristo, quiero hacerme entender, no es solamente el símbolo, es que yo entienda la obra de Cristo perfectamente. Es que yo pueda entender lo que Cristo hizo a favor de mí. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender día tras día. ¿Y cómo se aplica eso a mi vida? Necesita la cruz de Cristo. No debemos pensar que la cruz es una idea abstracta, un símbolo. Mis amados hermanos, aquí hay una cruz, allí hay una cruz, pero no es eso a lo que yo me refiero. La cruz significa lo que Dios declara que es. La cruz fue el lugar en donde Dios, por imputación, colocó sobre su Hijo los pecados de su pueblo. En la cruz hubo una situación en donde la maldición del pecado fue colocada. La cruz no es un símbolo vago, sino es una demostración del amor generoso de Dios. La cruz es la exhibición monumental de cómo Dios puede ser justo y aún así perdonar a pecadores culpables.
Dios imputó los pecados de su pueblo a Cristo en la cruz y pronunció su juicio sobre Cristo como representante de su pueblo. Eso es lo que significa la cruz para nosotros. Y por eso debemos acudir a Él. Pero si estás sin Cristo en esta mañana, yo espero también que tu visión y tu entendimiento y lo que significa para ti la cruz haya cambiado. Porque Él es un poderoso Salvador dispuesto a rescatarte y a darte nueva vida. Y quiero decírtelo, no con mis palabras, sino con las palabras de J.I. Parker, que habla acerca de las personas que rechazan la cruz y la obra de Cristo, para que no te pase a ti lo mismo. Algunos pues enfrentarán una eternidad de rechazo. ¿Y cómo podemos comprender lo que se enfrentarán estas personas? ¿Cómo podemos entender lo que esas personas enfrentarán? Lo que tú podrías enfrentar si hoy rechazas la cruz de Cristo. No podemos imaginarnos, tal vez nuestras ideas de lo que es el infierno, lo que es el cielo, son incompletas, no las podemos tener completas. Y a lo mejor es mejor que no las tengamos. Pero la idea más clara que nosotros podemos tener de lo que significa el juicio de Dios es la cruz. El verdadero significado de la cruz de Cristo. Parker dice, en la cruz Dios juzgó nuestros pecados en la persona de su Hijo y Jesús soportó las consecuencias de nuestra maldad. Por eso hay una invitación, contemplemos la cruz y veremos cómo será en definitiva la reacción judicial de Dios contra el pecado de la humanidad. Dios juzgó a su Hijo en la cruz, siendo inocente. Él recibió el castigo de nuestros pecados, siendo inocente. Esa es la reacción judicial de un Dios santo que juzga el pecado. ¿Y cómo será? Dice Parker. La revocación del bien y la privación de sus efectos. En la cruz Jesús perdió todo el bien que tuvo antes, todo sentido de la presencia y del amor de Dios, todo sentido del bienestar físico, mental y espiritual, todo disfrute de Dios y de las cosas creadas, todo lo agradable y reconfortante de las amistades le fueron retirados y en su lugar no quedó sino soledad, dolor y un tremendo sentido de malicia y la insensibilidad humana y el horror de una gran oscuridad espiritual. Y dice Parker, el dolor físico, si bien grande, porque la crucifixión sigue siendo la forma más cruel de ejecución que el mundo haya conocido, no obstante, era una parte pequeña de su agonía. Los sufrimientos principales de Jesús fueron mentales y espirituales, y lo que estaba contenido en un lapso de menos de 400 minutos era en sí mismo una eternidad, como bien lo saben los que sufren mentalmente. Así que piensa por un momento. Todos aquellos que rechazan a Dios se enfrentarán al riesgo de perder todo lo bueno. Y la mejor forma de hacerse una idea de lo que eso significa es mirar la muerte eterna como lo hizo Jesús en la cruz. Tal vez muy pocas veces nos damos de las cosas buenas que disfrutamos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No sabes lo bueno de la vida hasta que lo pierdes. Pero piensa eso en tu sentido eterno. Hasta que pierdes ese sentido, no sabrás lo bueno que tenías y que Dios en su gracia te había otorgado. Nos suele pasar a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos valorado nuestra salud o la seguridad de nuestra amistad, de una amistad, o el respeto de los demás hasta que lo perdemos? Por eso hoy tienes que ir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que no pierdas eso. La cruz nos recuerda que hay un juicio final también. Y que no podemos quedarnos con aquello que valoramos. ¿Cuántas veces has vuelto de tu vida un fin en sí mismo, obtener recursos, bienes materiales, y eso se ha vuelto el norte y el centro de tu vida? Pero cuando vayas a la presencia de Dios, no podrás llevarte nada de eso. Y no podrás presentar ninguna de tus buenas obras. Y dice Parker, es un pensamiento terrible, pero
podemos estar seguros de que la realidad es más terrible aún. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Así que mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Porque si estás sin Cristo en esta mañana, tienes que aprender la lección del testimonio de Jesús en la cruz. Él pagó la deuda en la cruz ocupando nuestro lugar. Y que cuando llegue el momento final estés seguro en Cristo, sabiendo que su sangre es la que cubre todos tus pecados. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes hacer lo que hizo el ladrón en la cruz. Clama a Jesús y recibirás con confianza la salvación y la vida eterna, igual que este hombre. Y quiero cerrar en esta mañana con estas palabras del pastor John MacArthur. La oración del ladrón arrepentido reveló que creía en la vida del alma después de la muerte, que Cristo tenía potestad en un reino para gobernar el alma de cada uno de los hombres y que pronto entraría en ese reino a pesar de su muerte inminente. Su petición digna de ser recordada era una súplica por misericordia, lo cual también revela su comprensión de que no había esperanza aparte de la gracia divina y que la dispensación de esa gracia estaba en manos de Jesús. Todo lo anterior demuestra la fe verdadera del ladrón agonizante y Cristo en su gracia aseguró su salvación. Si hoy vienes a Él en arrepentimiento y fe, si hoy confiesas tu pecado y tu maldad, Cristo dirá las palabras que le dijo al ladrón en la cruz. Hoy de seguro estarás conmigo en el paraíso. Tendrás el perdón y la gracia que solo Él puede darte. Quiero invitar a esa iglesia que en esta mañana oremos a nuestro buen Dios y le demos gracias por su palabra y que en verdad hayamos podido entender el verdadero sentido de la cruz y que podamos vivirlo en nuestras vidas. Oh bendito Señor, Dios de toda gloria y majestad, en esta mañana, Señor, nosotros nos hemos presentado ante ti, Señor, y hemos escuchado tu palabra y hemos podido meditar brevemente lo que significa tu cruz. ¿Cuántas veces no le hemos dado el verdadero significado a lo que en la cruz aconteció, a lo que hiciste por amor a nosotros? Como tú demostraste tu amor sobre cada uno al rescatarnos, como en medio de nuestra maldad, Señor, tú nos perdonaste y nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Señor, en la cruz demostraste el amor profundo que sientes por nosotros al darnos salvación y vida eterna. Por eso hoy, Señor, nosotros como tu pueblo y como tus hijos, te pedimos que nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que nos enseñas en tu palabra. Que podamos decir, como lo decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se ha entregado por mí para darme vida eterna. Que podamos decir que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ayúdanos para vivir la verdadera vida, Señor, que tú nos pides que nosotros vivamos. Ayúdanos, oh Señor, para que como tu iglesia podamos poner en práctica tu palabra y podamos entender tu obra en la cruz a favor nuestro. Oh Señor, no permitas que nosotros salgamos de este lugar iguales. Que salgamos empobrecidos, Señor, como lo hicieron los soldados que te crucificaron, Señor, que solamente salieron con despojos de tu ropa, Señor, cuando podrían haber salido con algo mucho más valioso. Y es el regalo de la salvación y de la vida eterna. No permita, Señor, que nosotros salgamos de este lugar iguales, sino que por medio, Señor, de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, nosotros salgamos enriquecidos, Señor. Que salgamos con la convicción y con un verdadero entendimiento del significado de la cruz del Rey. El lugar que
fue tu muerte, Señor, nos da a nosotros la salvación por tu obra allí, Señor. Tú te hiciste maldición por nosotros y te entregaste por nosotros para darnos vida eterna. Por eso te alabamos, Señor, en esta mañana. Por eso te proclamamos, Señor. Por eso, Señor, como lo cantábamos en esta mañana, tú eres quien salva. Tú viniste por mí, peleaste por nosotros. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Pero con solo hablar tú disipas nuestros fracasos y nuestro temor. Tú viniste para darnos salvación. Y si la muerte derrotaste, nosotros también. Oh bendito Señor, gracias. Gracias por rescatarnos. Gracias porque si nos hemos perdido, si hemos perdido el norte, hoy tú nos rescatas, Señor. Damos a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, precioso Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.